Amados hermanos, feliz día del Señor. Quienes somos parte de la Iglesia de Jesucristo y creemos que nuestra fe es histórica, que se encuentra registrada en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en donde se da el relato de la conformación del pueblo de Dios desde el antiguo Israel, luego hasta llegar a la fundación de la Iglesia en el siglo I, y se proyecta ese pueblo hasta nuestros días. Quienes formamos parte de ese único pueblo de Dios, integrado por toda lengua, raza, tribu, nación, que confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, y al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo como el único Dios. Con frecuencia y con razón revisamos nuestra historia al ir a las páginas de la Biblia. Buscamos aprender de lo ahí registrado, cómo Dios interactuó con hombres y mujeres que formaban parte de su pueblo en tiempos antiguos y cómo lo hizo ya con la fundación de la Iglesia. Nosotros encontramos, al revisar la historia, al revisar estas páginas, ejemplo, lecciones que son útiles para nuestras vidas. Es cierto que tenemos que cuidarnos de no caer en traspolaciones forzadas. Tenemos que reconocer las particularidades de ese plan progresivo de Dios actuando en la historia, particularidades con diferentes escenarios, con diferentes situaciones. Evidentemente tenemos que identificar diferencias en costumbres, en entornos, en culturas, en tiempos. Pero una vez hecho ese trabajo exegético e inteligente, reverente, nosotros podemos tomar de ahí lecciones para nuestras vidas hoy día, como congregación, como pueblo de Dios y como personas, como individuos también. Hermanos, somos parte de un pueblo en marcha. Me llama la atención que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo se refiere a esta figura de un pueblo en marcha que se encuentra frente a un camino, siempre en camino, una carrera que tiene que continuar, y la llama con el término griego maratón. El escritor a los Hebreos nos habrá de presentar la misma figura y se refiere a una carrera que tenemos por delante, que tenemos que transitar, que correr, y utiliza otro vocablo griego, la llama agona, vinculado a agonía, porque se está refiriendo el escritor a los Hebreos a la carrera con dificultades, con obstáculos, que exige resistencia, paciencia para poder aguantarla. Pueblo en marcha. Cuando revisamos el Antiguo Testamento, evidentemente hay un pasaje que es común denominador para la mayoría de los comentaristas bíblicos, de los expertos en Antiguo Testamento y de muchos teólogos protestantes, y es la de tomar la pasantía en el desierto que experimentó el pueblo de Israel por unos 40 años y ver en ella cierta simbología, ejemplaridad que nos da lecciones sobre cómo ha de ser nuestro comportamiento, nuestras reacciones frente a las diferentes alternativas que tengamos en nuestra vida. Esta pasantía en el desierto a la que estoy haciendo referencia tiene 3 momentos.
Vienen los judíos saliendo de la esclavitud que habían sufrido por 4 siglos bajo el imperio del Nilo. Después entran, son liberados y entran al desierto. Mayor parte de esos 40 años en la península del Sinaí. Y luego logran avanzar y salir de este desierto rumbo a la tierra prometida, aquella tierra que había sido promesa para Abraham, Isaac y Jacob, aquella tierra que fluía leche y miel. Y entonces, teniendo aquel pasado de esclavitud, teniendo un tiempo de prueba, de juicio, de madurez en el desierto y teniendo en futuro la perspectiva de llegar a la tierra prometida, este periodo pasa a ser casi paradigmático para la cristiandad. Podemos tomar lecciones de ese tiempo en el desierto. En efecto, voy a tomar un breve pasaje que encontramos en el libro de Números, Reina Valera 2015, capítulo 21. Leo para ustedes versículos 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. Partieron del monte Hor con dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó por causa del camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Porque no hay pan ni hay agua, y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. Hasta ahí. Hermanos, el título de nuestra prédica en esta mañana es Hastío y desánimo en el camino. Llama la atención que este pueblo ya había pasado más de 30 años en el desierto, pero había experimentado en ese largo tiempo cómo la fidelidad de Dios, su Señor, del Yahvé, había sido evidente con el pueblo en diferentes oportunidades. Cómo había habido protección, cómo había habido provisión de parte de Dios para ellos, para los integrantes del pueblo. Y a pesar de las rebeliones del pueblo, a pesar de sus desánimos, a pesar de que perdía la paciencia el pueblo, a pesar de las divisiones y de las protestas en el pueblo, una y otra vez, reincidentes, y los encontramos cuando leemos Éxodo, cuando leemos Números, este par de libros que son eminentemente históricos. Sin embargo, este pueblo había podido experimentar que en toda su pasantía, en todo ese tiempo de marcha o de estadía en el desierto, Dios había sido fiel. El mismo Dios que le había sacado del poder del faraón. Ese Dios que había abierto el mar Rojo. Ese Dios que les había introducido en el desierto para que fueran al monte Sinaí a recibir la ley, las tablas de la ley. Ese Dios que había de cuidarles de día con nubes para que el sol no les abrasara. Ese Dios que les daba fuego de noche para que hubiera calor en las gélidas horas nocturnas. Ese Dios que les enviaba pan en la mañana. Ese Dios que les daba codornices, carne en la tarde. Ese Dios que cuando llegaban a los sitios donde no había oasis, que eran extremadamente rocosos y áridos, sacaba agua de la roca. Ese Dios que les proveía nunca les había desamparado. Nos encontramos, pues, ahora en un pasaje que deja cierto sabor amargo, sabor a cenizas, cuando lo leemos. Quiero que consideremos
al abordar este pasaje, brevemente, 4 elementos. La situación en sí misma. Segundo, la sensación que el pueblo en su alma sentía. Tercero, la evaluación que hicieron como pueblo de esa situación y de su sensación. Y por último, cuál fue su reacción. Así que iremos sobre situación, sensación, evaluación y reacción. Comencemos el análisis del pasaje. La situación. Evidentemente, hermanos, y lo he mencionado, ya se trata de años y años en medio de un desierto. Años muy iguales, muy parecidos unos a otros, escenarios que no cambian, una rutina que se hace presente y pesada, una rutina con riesgos, una rutina con escasez. Camino largo, y digo camino largo porque ya el pueblo estaba consciente por el liderazgo que tenía y que le presentaba cuál era la ruta que habrían de cumplir, que estaban por abandonar la península, esa península formada por los 2 brazos del Mar Rojo, dirigirse al propio norte y en línea directa llegar a la tierra de Canaán. Había habido un problema, y es que conversando con el rey de las tierras de Edom, este hombre les había dicho: por mi tierra no pasan. Ellos habían advertido que no iban a tomar del agua de sus tierras, que no iban a dañar sus terrenos labrados, que no iban de tomar de sus ganados, que tan solamente necesitaban transitar. Eran 2 millones aproximadamente de hombres, mujeres, ancianos y niños. Pero el rey les dijo: por acá no pasan, y si intentan pasar levantaré mi ejército. Así que entonces el pueblo tiene que cambiar y del sitio donde se encontraba, en Cádiz, dirigirse otra vez hacia el Mar Rojo. Nos lo dice el texto: partieron del monte Hor con dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Hermanos, esto era, dirigirse al Golfo de Acaba era un retroceso en la marcha. El camino se habría de hacer más largo, no era lo previsible, no era lo deseable. Esta era la situación, una situación nada fácil, como suelen decir ustedes acá, compleja. En segundo lugar, les he dicho, pasamos a un elemento que es central en la prédica: sensación. La sensación. Esta situación a la que me he referido, propia del desierto, propia también de sus íntimos problemas, de qué producía en ellos. El pasaje nos lo explicita de la siguiente manera. Dice: el pueblo se impacientó por causa del camino. Primera de ellas, impacientó, dice esta versión. Me gusta Reina Valera 60 cuando dice se desanimó, y va perfecto con la expresión en hebreo que es katzar, desánimo, desánimo. Hermanos, nos estamos refiriendo al desánimo en el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor. Desánimo, una sensación peligrosa de alto contagio. Estos corazones quejumbrosos que con frecuencia encontramos hoy día en la iglesia de Jesucristo, en miembros del pueblo de Dios. En el caso de este pueblo de Israel, hermanos, que no nos acontezca así en nosotros hoy día. En el caso del pueblo de Israel, la insatisfacción viajaba con ellos. ¿Será posible que hoy día también viaje con nosotros? En este pueblo de Israel, del Israel antiguo, allá en el desierto, habían perdido la capacidad de asombro hacia las obras que Dios hacía por ellos, día a día, de manera cotidiana y de manera excepcional
en otras oportunidades, ya no se asombraban de la intervención de Dios en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo pequeño, en el día a día. Había también pues un desprecio por la rutina. ¿Nos pasa esto a veces a nosotros? Despreciamos el valor de una rutina en términos de ecuación con un resultado saludable, favorable. Estamos ansiosos de novedades, de nuevos estímulos, de algo que cambie por cambiar, la novedad de moda, algo que sea diferente, que nos haga sentir diferente. ¿Puede esto también pasarnos a nosotros? Me refiero, hermanos, a nuestra pasantía de 30, 40, 50 años en la fe, en la Iglesia, como miembros del pueblo de Dios, como aquellos antiguos israelitas en el desierto. ¿Será que a veces el desánimo le dejamos entrar en nuestras almas y decae en nuestras esperanzas y perdemos la vitalidad, la chispa que es necesaria para ser un pueblo en marcha? Nos agrega el texto una expresión al final que dice de manera trágica: nuestra alma está hastiada. Nuestra alma está hastiada. Sí, es la palabra hastío. El hastío, el vocablo hebreo es kutz y significa fastidiado, hastiado, cansado. Esto está incluso vinculado al agotamiento, ciertamente, pero hermanos, sobre todo está vinculado a un desasosiego sensorial. El mismo libro de Números, capítulo 11, versículo 6, nos dice, leo para ustedes: expresión del pueblo, expresión colectiva. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Es casi con un desprecio. De hecho, dice, y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. Así hablan y así se refieren al maná. Así hablan del maná. Hermanos, hastío, desánimo y hastío. Esta combinación podría estar a veces rondando nuestras vidas como personas, como hombres, mujeres. Podría estar habitando en nuestros hogares, podría entrar en nuestros templos, en nuestros grupos. ¿Podría suceder esto? Yo creo que sí. Hoy en día puede suceder, hermanos. Los medios de comunicación no ayudan y en este caso más bien insisten en llevarnos hacia un consumismo. No me estoy refiriendo al consumo de cosas. Sobre esto ya hay mucha agua debajo del puente y muchos siguen lloviendo sobre mojado. Hermanos, me estoy refiriendo a la posibilidad de que seamos consumistas de experiencias, que seamos consumistas de personas, que seamos consumistas de principios, que seamos consumistas de relaciones, que seamos consumistas de esquemas, de instituciones, y que nos hastiemos, y que busquemos novedades, que busquemos divertimiento, algo que sensorialmente nos haga salir de un desánimo que hemos dejado entrar en nuestras almas, un hastío que hemos dejado penetrar nuestras intimidades. Debemos, yo creo, hermanos, cuidarnos de que el hastío y el desánimo, esta insatisfacción frecuente de observar hoy en día, según los sociólogos, que esta insatisfacción no se haga endémica en nuestras vidas. Porque cuando sucede eso, cuando le dejamos entrar al hastío, al desánimo, a nuestra intimidad, a nuestro esquema mental,
a nuestra alma, a nuestro espíritu, acontece que se hacen huéspedes, pero huéspedes grises, huéspedes desgraciados y desagradecidos, porque terminamos siendo desagradecidos con nuestro Señor y Padre Celestial y no reconocemos cómo Él continúa siendo para nosotros nuestro buen Padre Celestial, que provee para nosotros, que nos protege a nosotros y que día a día nos da el pan nuestro de cada día. Hermanos, cuando estos huéspedes, el hastío y el desánimo entran en nuestras casas, entran en nuestros sueños, entran en nuestras vigilias, entran en nuestras vidas, en nuestros tiempos de insomnio, en nuestras conversaciones, perdemos el horizonte que como hijos de Dios debemos de tener. Aquello de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, aquello de elevar la vista, poner nuestra vista fija en Jesús, de quien proviene nuestra fe y el cual la perfecciona. Esta sensación había entrado en el pueblo de Israel, de ese Israel antiguo. La veremos luego que también acontece en otras oportunidades a lo largo de la historia, y puede ser que en nuestra historia hoy día con frecuencia también sea una desgraciada realidad por demás desagradecida. Pasamos al tercer elemento, la evaluación. Había desánimo, había hastío en el pueblo, y cómo pasó el pueblo en su dinámica de grupo a analizar, a evaluar la situación y lo que sentían, la sensación. Entra aquí la actividad consciente de la mente y levanta preguntas: el qué, el por qué, el para qué, el cómo. ¿No nos acontece con frecuencia que levantamos esas preguntas sobre nuestro día a día? El qué, el por qué, el para qué, el cómo. Les voy a decir algo, hermanos. En la situación de este pueblo, el pasaje que hemos leído, hay 3 víctimas producto de esa evaluación. La primera víctima es el presente mismo. Consideraron que su rutina, su día a día, era insatisfactorio. Como decía un poeta norteamericano, un pan sin sal ni levadura. Pero en esta evaluación de su día a día, ellos estaban siendo injustos. Injustos porque, según el texto que leo, ellos argumentan: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Porque no hay ni pan ni hay agua, y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. Hermanos, no era cierto que no hubiera pan, no era cierto que no hubiera agua. Tenían agua, Dios se las proveía. Tenían pan, Dios se lo proveía. El inventario no es justo, no es correcto. Lo hacemos a veces nosotros, inventariamos nuestras vidas de manera injusta y le damos más valor a lo desagradable que a lo agradable de nuestras vidas, en nuestras vidas. Les voy a leer cómo este mismo pueblo se comportó al comienzo cuando vio venir las codornices en la tarde y al amanecer vio esa escarcha fina en el desierto. Éxodo capítulo 16. Leo para ustedes unas cuantas líneas. Y el Señor habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al atardecer comerán carne, y al amanecer se saciarán de pan, y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Al atardecer vinieron las codornices y cubrieron el campamento. Y al amanecer había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío,
He aquí que sobre la superficie del desierto había una substancia menuda, escamosa y fina, como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los hijos de Israel se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? La expresión en hebreo es maná, pues no sabían lo que era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor les da para comer. Hermanos, en esa primera oportunidad y en la segunda y en la tercera y al comienzo se asombraban con gozo, con alegría de ver pan. Y en las tardes ver cómo venía a ellos la carne que necesitaban. Pero pasaron pronto del asombro al hastío y de la alegría al desánimo. Hastío y desánimo en el camino, en una evaluación injusta de lo que realmente les estaba aconteciendo milagrosamente en el desierto cada día. La segunda víctima, hermanos, si la primera es el presente, la segunda es el futuro. Perdieron la perspectiva. Aquí en el pasaje se nos dice que levantan una pregunta contra Moisés, contra Aarón, y la pregunta es, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto, salir de Egipto, para morir en el desierto? Lo que ven como perspectiva es la muerte, ya no la tierra prometida, ya no volver a la tierra que habitó Abraham, Isaac y Jacob, aquella tierra donde fluye la leche y la miel. Ya no era ese su objetivo, el futuro se les había nublado, ni siquiera había espejismo en el desierto. En esta oportunidad tan solo contemplan la posibilidad de la aniquilación, del final, de la muerte. Víctima de una evaluación injusta, el futuro mismo. Y luego era de esperar. En esa evaluación injusta, ellos han hecho también una víctima de su pasado. El pasado que ellos contemplan, el pasado que ellos manejan, es un pasado que ha sido víctima del romanticismo. Es decir, ellos han romantizado, si me permiten el verbo, su pasado. Tenían añoranza por el pasado. En Éxodo leemos que ellos recordaron, dice, las ollas de carne y cebolla que comían en Egipto. Y empezaron a edulcorar su pasado, a maquillar el pasado, a tener recuerdos que exaltaban su pasado y que no eran ajustados a la realidad. Estaban fantaseando con un pasado de 400 años de esclavitud, de lágrimas, de sangre, de opresión, de discriminación, trabajos forzados, generaciones que morían. Esto lo han olvidado totalmente. Para ellos el látigo no está en la ecuación. Recuerdan ollas de carne y de cebollas, recuerdan el ajo, recuerdan, dice abundancia de pan, hablan hasta de melones. Esto es lo que recuerdan, comida. Se han vuelto básicos y básicos de una manera equivocada, puesto que están subestimando nada menos que la esclavitud con todo lo que ello existencialmente implicaba, hasta el asesinato de los bebés varones que nacieran. Recuerdos parciales, recuerdos deformados. Sí, hermanos, el pasado también había sido alterado. Así que su evaluación era una evaluación equivocada. ¿Nos pasa a veces a nosotros esto hoy? ¿Cuál es la evaluación de nuestras vidas cuando revisamos nuestro tiempo vivido? Cuando revisamos el tiempo de hoy y lo que nos queda para el mañana. ¿Somos justos? ¿Somos capaces de pensar en ese maná que es el milagro de la vida, el cotidiano milagro con el que Dios nos regala, aquello que el Señor Jesús llama
Cuando se refiere a estos israelitas, dice, fueron alimentados con pan del cielo. Dice, con comida de ángeles, dice un salmo. Comida de ángeles les dio. Hermanos, ¿nos acontece a nosotros tal vez? Hagamos evaluaciones justas en las cuales veamos cómo la mano de Dios ha sido constante y continua en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, cómo ha sido en el pasado, cómo lo es en el presente, cómo lo continuará haciendo en el futuro. Que hagamos una evaluación correcta, ajustada a la realidad de la presencia y la provisión de Dios en nuestras vidas. Finalmente, llegamos al cuarto elemento. ¿Cuál fue su reacción? Porque si bien la situación no la podían cambiar, era una realidad. La sensación que dejaron habitar y que cultivaron en ellos era, como les he dicho, desgraciada y desagradecida. A veces me pregunto, hermanos, si hay algo en nuestras evaluaciones que nosotros podamos concluir, esto lo debemos preservar, esto lo debemos conservar, esto lo debemos guardar, esto lo debemos cultivar, esto lo debemos promover en nuestras propias vidas, en nuestras familias, en la congregación. Que valga la pena, que la evaluación no sea negativa ni sea destructiva en nuestras vidas, porque si no la reacción va a ser peor. Noten qué fue lo que aconteció con este pueblo en esa oportunidad. Dice que habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Sí, contra Dios y contra Moisés. La murmuración, la sensación, la equivocada evaluación se transformó en acción. Acción de palabra, y hubo rebelión contra Dios y contra Moisés. ¿Puede esto acontecer hoy día? Hermanos, yo no estoy aquí pensando en un acto de rebelión congregacional en términos de apostasía, de abominación a Jehová. No, hermanos, no es esto. Me estoy refiriendo a cómo cuando hay insatisfacción, cuando hay hastío, cuando hay desánimo en nosotros, cuando hay evaluaciones incorrectas y cuando no somos capaces de recordar y de dar gracias a Dios por la manera en la cual Él nos ha provisto y nos ha protegido, ha cuidado de nosotros, podemos entonces incurrir en acciones equivocadas contra la iglesia, contra el pastor, contra los diáconos, contra nuestros hermanos, contra la comunidad de fe, por supuesto, contra la palabra, contra la oración, contra los medios de gracia. Alejarnos de la fe, del camino de la fe, desear volver a Egipto. Reacción equivocada. Hermanos, Dios ha estado y continuará estando para proveernos salvación en Cristo Jesús, para protegernos, para cuidarnos, no para entretenernos. No está para entusiasmarnos. Nuestro Dios no está por divertirnos. Es un Dios que está siempre muy cerca de nosotros para responder nuestras súplicas sentidas y correctas, que son guiadas a Él por la oración que guía, que conduce el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, con frecuencia, cuando nos encontramos ante la sencilla pregunta, ¿cómo estás?, ¿qué solemos a veces responder? Estoy, que ya es bastante, moviendo los hombros hacia arriba o haciendo una mueca en la cara, decimos, ahí llevándola, aguantando, vamos, que no es poca la que cae. Son respuestas, hermanos, que lo que reflejan es que estamos dejando que anide en nosotros, que se cultive y crezca el hastío y el desánimo en nuestro camino. Hermanos, yo les invito a que nosotros apreciemos el milagro de la vida, del cada día. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos,
Basta a cada día su propio afán. Vuestro Padre Celestial cuida de las aves, vosotros valéis más que esos pajarillos que se venden en el mercado. Basta cada día su propio afán. No os preocupéis en términos de afán, de ansiedad por el día del día de mañana. La cotidianeidad. Hermanos, acostumbrémonos a apreciar el latido bitonal de nuestro corazón. Acostumbrémonos a apreciar cómo se levanta en la aurora el sol en la mañana, cómo se pone en la tarde. Demos gracias a Dios por el descanso de la noche. Acostumbrémonos a apreciar las 4 estaciones, cómo ahí se refleja la fidelidad de Dios para con nosotros, cada una con su atractivo, cada una con sus retos. Hermanos, no perdamos el sentido del asombro ante lo natural, de lo cotidiano. Y por supuesto, no perdamos el sentido de lo trascendente. Estamos llamados, hermanos, a vivir en la patria celestial. Esa tierra prometida que fluye leche y miel para los antiguos israelitas, que era la tierra de Canaán. Allá entrarán por Jericó, sí, pero nosotros, hermanos, vamos a la tierra celestial, a la casa del Padre, a nuestra casa eterna. Esta pasantía en el desierto es una pasantía donde Dios nos acompaña y como pasantía pasará. Veámosla así, disfrutémosla así, vivámosla así, sabiendo que somos un pueblo en marcha hacia la tierra celestial, hacia la patria celestial. Que podamos cantar como aquel hermano nuestro en la fe, traducido su himno a nuestra lengua, en el estribillo repite: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. ¿Cómo estás, hermano? Estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Que esa sea nuestra oración. No dejemos, hermanos, que el hastío y el desánimo entren en nuestras vidas y que hagan habitación en nuestros corazones, tampoco en nuestra iglesia ni en nuestras familias. Demos la gloria a Dios, las gracias a Dios en oración. Acompáñenme a dar gracias.